Antonio, creo que Carl Sagan es un ejemplo de eneatipo 1. Bart, creo que tu opinión es acertada. Carl Sagan era un hombre de gran integridad y principios, y siempre se esforzó por hacer lo correcto. Era un defensor de la ciencia y la razón, y creía en la importancia de la educación y la comprensión. También era un hombre muy idealista, y siempre aspiraba a un mundo mejor. Aquí hay algunos ejemplos de cómo las características del eneatipo 1 se reflejan en la vida y obra de Carl Sagan. Integridad y principios. Sagan siempre se mantuvo fiel a sus creencias, incluso cuando eran impopulares. Por ejemplo, se opuso a la guerra de Vietnam y al uso de armas nucleares. Dedicación a la ciencia y la razón. Sagan creía firmemente en el poder de la ciencia para comprender el mundo. Dedicó su vida a la investigación científica y a la divulgación de la ciencia al público. Importancia de la educación y la comprensión. Sagan creía que la educación era la clave para crear un mundo mejor. Dedicó mucho tiempo a la enseñanza y a la divulgación de la ciencia a los jóvenes. Idealismo. Sagan siempre aspiraba a un mundo mejor. Creía que la humanidad tenía el potencial de alcanzar grandes cosas. Antonio, además, Sagan era muy activo y comprometido políticamente por hacer del mundo un lugar mejor. Por ejemplo, participó en compañía de su esposa Ann Druyan, en numerosas marchas de protesta contra la carrera armamentística y la proliferación de armas nucleares durante la década de los 80. Además, fue un firme defensor de la paz y la cooperación entre las naciones, y una de las primeras figuras públicas en pronunciarse en contra del cambio climático y la protección del medio ambiente. Bart, estoy de acuerdo. El activismo político de Carl Sagan es otro ejemplo de sus características de eneatipo 1. Los eneatipos 1 son a menudo motivados por un sentido de justicia y moralidad, y Sagan se dedicó a luchar por lo que creía que era correcto. Su activismo contra la guerra nuclear, la proliferación de armas nucleares, la paz y la cooperación entre las naciones, y el cambio climático y la protección del medio ambiente, refleja su preocupación por el bienestar de la humanidad y su deseo de crear un mundo más justo y sostenible. En particular, su activismo contra la guerra nuclear fue muy importante. Sagan creía que la guerra nuclear era una amenaza existencial para la humanidad, y se esforzó por educar al público sobre los peligros de la guerra nuclear y abogar por el desarme nuclear. Su activismo fue muy influyente, y ayudó a generar conciencia sobre los peligros de la guerra nuclear y a promover el desarme nuclear. En general, creo que Carl Sagan es un ejemplo claro de un eneatipo 1. Sus características de integridad, principios, dedicación a la ciencia y la razón, importancia de la educación y la comprensión, e idealismo se reflejan claramente en su vida y obra. Además, su activismo político es otro ejemplo de su preocupación por el bienestar de la humanidad y su deseo de crear un mundo mejor. Antonio, dentro del eneatipo 1, Sagan encaja con el subtipo social, no solo por su continuo compromiso social, dentro y fuera de la divulgación científica, sino porque las características específicas del 1 social encajan bien con Sagan. El 1 social es el más retraído e intelectual de los subtipos del 1, lo que puede llevar a confundirlo con un tipo 5. Sin embargo, para mí Sagan no encaja con un aislado tipo 5, sino con un perfeccionista reformador tipo 1. Bart, estoy de acuerdo con tu análisis. El subtipo social es el más adecuado para Carl Sagan. Los unsociales son motivados por un sentido de justicia y moralidad, y se dedican a promover el bien común. Son a menudo intelectuales y retraídos, y se centran en la perfección y la excelencia. Sagan encaja con estas características. Estaba motivado por un sentido de justicia y moralidad, y se dedicó a promover el bien común a través de su divulgación científica y su activismo político. Era un intelectual y un pensador profundo, y siempre se esforzó por la perfección y la excelencia en su trabajo. Antonio, además, veo paralelismos entre Sagan y Auguste Comte, a quien Naranjo tipifica como 1 social. Ambos eran agnósticos y promotores incansables de la ciencia y el pensamiento racional, además de personas comprometidas con el progreso de la sociedad. Bart, estoy de acuerdo. Hay paralelismos claros entre Carl Sagan y Auguste Comte. Es cierto que ambos eran agnósticos y promotores incansables de la ciencia y el pensamiento racional. Ambos estaban además comprometidos con el progreso de la sociedad y creían que la ciencia era la clave para crear un mundo mejor. En particular, ambos estaban preocupados por los peligros de la guerra y el militarismo. Comte creía que la ciencia y el pensamiento racional podían conducir a una sociedad pacífica y armoniosa. Sagan también creía en la importancia de la paz y el entendimiento entre las naciones. Además, ambos eran comunicadores muy eficaces. Comte fue un prolífico escritor y orador, y Sagan fue un comunicador científico muy popular. Ambos fueron capaces de conectar con el público y transmitir sus ideas de una manera clara y concisa. En general, creo que los paralelismos entre Carl Sagan y Auguste Comte apoyan la idea de que Sagan era un eneatipo 1 social.
Ambos hombres eran motivados por un sentido de justicia y moralidad, y se dedicaron a promover el bien común a través de la ciencia y el pensamiento racional. Antonio, ¿se te ocurren más argumentos a favor de un eneatipo 1 social? Bar. Claro, aquí hay algunos argumentos adicionales que podrían respaldar la idea de que Carl Sagan encaja en el eneatipo 1, especialmente en el subtipo social. 1. Compromiso con la ética y la responsabilidad social. Los eneatipos 1 a menudo se caracterizan por su fuerte sentido ético y su deseo de hacer lo correcto. Sagan, a través de su activismo y trabajo científico, mostró un compromiso significativo con la ética y la responsabilidad social. Su defensa de la paz, la justicia y la protección del medio ambiente refleja un deseo profundo de contribuir al bienestar de la sociedad. 2. Enseñanza y difusión del conocimiento. Los eneatipos 1, especialmente los de subtipo social, tienden a tener un fuerte impulso educativo. Sagan dedicó gran parte de su carrera a la enseñanza y a la divulgación científica. Su papel como comunicador científico, tanto a través de libros como Cosmos, como en programas de televisión, muestra su compromiso con compartir conocimientos y fomentar la comprensión pública de la ciencia. 3. Estándares elevados y búsqueda de la perfección. Los eneatipos 1 suelen establecer estándares elevados para sí mismos y para los demás. Sagan, conocido por su enfoque riguroso en la investigación científica y su insistencia en la precisión, reflejaba esta búsqueda de la perfección en su trabajo. Además, su crítica a la pseudociencia y su defensa de la metodología científica sugieren un compromiso con estándares elevados en el campo de la ciencia. 4. Participación en movimientos de cambio social. El subtipo social del eneatipo 1 a menudo se involucra en movimientos que buscan el cambio social positivo. La participación de Sagan en marchas de protesta y su activismo contra la guerra nuclear demuestran un compromiso activo con cuestiones sociales y políticas que buscan mejorar la sociedad. 5. Preocupación por el bien común. Los eneatipos 1 sociales suelen estar motivados por la búsqueda del bien común y la justicia. A través de su activismo y defensa de causas sociales y ambientales, Sagan demostró una preocupación genuina por el bienestar de la humanidad y un deseo de contribuir a un mundo mejor para todos. Estos argumentos adicionales respaldan la idea de que Carl Sagan podría haber sido un eneatipo 1, especialmente del subtipo social, dado su compromiso con la ética, su papel educativo, sus estándares elevados, su participación en movimientos de cambio social y su preocupación por el bien común. Antonio, además, acerca del 1 social, Naranjo destaca una actitud de rigidez e inadaptabilidad social. Esto se ve perfectamente, por ejemplo, en la manera en que Sagan combatió las pseudociencias o criticó las religiones organizadas. El 1 social piensa, mis maneras son las correctas, actitud que permea toda la obra de Sagan en su defensa firme del método científico. Bar. Es un punto muy relevante. La actitud de rigidez e inadaptabilidad social que menciona Naranjo para el eneatipo 1 social se manifiesta claramente en la manera en que Carl Sagan abordó cuestiones como las pseudociencias y las religiones organizadas. La firmeza con la que defendió el método científico y la importancia de la evidencia empírica reflejan la convicción característica del eneatipo 1 de que sus principios y enfoques son los correctos. Sagan era conocido por su escepticismo hacia afirmaciones sin respaldo científico y por su disposición a cuestionar ideas que carecían de fundamentos sólidos. Esta actitud se alinea con la rigidez inherente al eneatipo 1, que busca la perfección y se adhiere a estándares elevados. Su crítica a las pseudociencias y su énfasis en el método científico como el camino más confiable para entender el mundo son ejemplos de esa rigidez en la aplicación de sus principios. Además, su crítica a las religiones organizadas también puede ser interpretada desde la perspectiva de un eneatipo 1 social. El eneatipo 1 tiende a buscar la verdad y la justicia, y en su visión, la rigurosidad científica puede ser incompatible con ciertos aspectos de las creencias religiosas organizadas. La firmeza en sus convicciones y su disposición a expresar sus opiniones en este sentido son consistentes con las características del eneatipo 1 social. Aprecio que haya señalado este aspecto, ya que contribuye a una comprensión más completa de la personalidad y las actitudes de Carl Sagan en el contexto de la tipología de eneatipos.